La paz en los territorios es la paz en el país. En Mimbre, los activistas de la paz son protagonistas. La historia de Jennifer es que es una mujer víctima del desplazamiento de San José del Palmar, Chocó. Llegó aquí a la ciudad de Pereira hace 13 años y ahí pues ya empiezo a capacitarme. Primero pues termino mi etapa del bachillerato, luego no sé qué camino coger, para dónde coger, y ya cuando me informan de que el SENA capacita de manera gratuita a toda la población, y más aún cuando es población víctima del desplazamiento. Y como en primer momento llego a la Agencia Pública de Empleo y ahí es donde me dan toda la ruta para poder acceder a la formación. Entonces me inscribo y ya pues quedé seleccionada para estudiar el técnico en recursos humanos. Y cuando ya estaba estudiando el técnico en recursos humanos, entonces paso un proceso de selección para hacer mi etapa productiva en el SENA y ahí quedo seleccionada. Hago pues la etapa productiva en el SENA y luego me dejan allí vinculada y ya hoy día tengo 6 años. En primer momento estuve en la oficina de talento humano, desempeñando el cargo de asistente de talento humano y bienestar al funcionario. Y luego me pasan a la oficina de la Agencia Pública de Empleo, donde se hace un trabajo muy interesante con la población víctima del desplazamiento. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Jennifer para el SENA es el producto o el resultado de todo un proceso de atención, de reconocimiento, de reconciliación y de todo el proceso que tiene el SENA como compromiso en la atención a las poblaciones víctimas y vulnerables del departamento. Yo les diría a todas las víctimas que lo primero que hay que hacer es romper las barreras, romper las dificultades que ellos puedan tener con respecto al conflicto. Si una persona no reconoce su condición, le va a ser más difícil el proceso. Entonces, después de que ellos reconozcan su situación, después de que ellos se den cuenta de que son víctimas del conflicto y que el Estado está para tenderles la mano, pues ya es ingresar a todo el proceso, a todo el programa que inicia pues con la UARID, pero que puede continuar con las otras entidades que forman parte del ente territorial. En el SENA pues es en el tema de generación de ingresos, empleo, formación, proyectos productivos o emprendimiento. Allí se ha hecho un trabajo bastante arduo porque como soy conocedora de todos los beneficios que tienen ellos y los derechos que tiene la población víctima, entonces los oriento para que se formen y finalmente salgan a trabajar, como hoy día lo estoy haciendo yo. Estoy trabajando y gracias a la oportunidad que el SENA me ha dado, estoy actualmente cursando el 9º semestre de psicología para ya pues sacar mi profesión y tener obviamente una calidad de vida mucho mejor de la que tengo hoy día. Una víctima ayudando víctimas, exacto. Entonces lo que hago es ayudarlos siempre que cumplan sus sueños, que no se queden ahí en el rol de ser víctimas, sino que miren más allá, de que ya no hay que victimizarse más, sino salir más adelante, o sea, cumplir sus sueños y si están bien, su familia obviamente también va a estar bien, como hoy día está la mía. Una víctima atendiendo a otra víctima es la persona más indicada para hacerle las preguntas y sabe qué es el tema de que estamos hablando. Porque ella también es desplazada y yo soy desplazada y sabe el sufrimiento de lo que uno ha sufrido por el desplazamiento.
he encontrado ayuda en el SENA y por esto y estoy haciendo un curso de panadería que me ha ayudado mucho y a tratar personas que en verdad son muy nobles y aprecian a los venezolanos. Y Jennifer, que es una muchacha muy especial, que es muy colaboradora y me dice que me va a ayudar a conseguir empleo. Lo más duro de ser desplazado es cuando muchas veces te rechazan por ser desplazado, pero cuando tú llegas a una ciudad y donde no conoces nada, donde has dejado todo atrás, has perdido tu casa, has perdido parte de lo material, entonces eso es muy duro. Uno dejar donde creció, donde estuvo su infancia, para mí eso ha sido lo más duro. Lo primero que yo les digo es que deben de capacitarse, que para llegar a la meta hay que capacitarse, ¿cierto? Y reconocerse como un ser humano potencial. Y muchas veces me preguntan yo cómo llegué al SENA, cómo he mejorado siendo víctima, entonces yo les cuento mi historia y ya muchos lo que hacen es como tomar de ahí como un ejemplo para ese ejemplo de superación. Gracias a Dios, porque Él es quien nos da, digamos, todos los días la fortaleza, ¿cierto?, para salir adelante. Y segundo, al SENA por darme la oportunidad de llegar allí, a formarme como persona y profesional. Allí es donde he adquirido mucha experiencia y he crecido también como un ser humano para aportar a la sociedad. Jennifer es una mujer muy trabajadora, muy eficiente, es una mujer que atiende a todo el mundo, siempre está dispuesta para resolvernos dudas, inquietudes, cuando nosotros vamos allá a preguntarle algo sobre la Agencia Pública de Empleo, sobre dudas, algo que tenga que decirle al grupo, porque por ejemplo yo soy la vocera de mi grupo y a nosotros nos preguntan mucho acerca de la agencia pública y ella siempre está ya dispuesta a escucharnos y atendernos con mucha amabilidad. Me parece una mujer de admirar porque aún siendo víctima se capacitó y ahora es una profesional, está laborando con el SENA. Yo también soy una víctima y por eso también quiero luchar y quiero esforzarme para tener un futuro así como ella, tener un trabajo estable, ya sea en el SENA o en otra empresa donde pueda aplicar todos los conocimientos que el SENA me está aportando. La educación es clave para la paz porque la educación lo es todo, porque es algo como muy fundamental que todos debemos de tener, formarnos, formar personas con valores. En el año 2019 tuvimos una atención de 3.483 víctimas, entonces Jennifer sigue siendo una de esas tantas personas que hemos atendido. A nivel nacional son 187.490 personas atendidas. ¿Eso qué quiere decir? Que independiente de que tengamos este caso, son muchos los casos que nosotros tenemos porque hemos logrado colocar en nuestra regional este año 974 personas y dentro de esas personas que se encuentran colocadas, algunas también pudieron tener doble servicio en el SENA, no solamente vinculadas a la Agencia Pública de Empleo, vinculadas al SENA, formadas en el SENA. Entonces tenemos 18.630 personas formadas en este momento en el SENA para un total de 544.588 personas a nivel nacional. Nosotros tenemos 3 centros de formación, el Centro de Comercio y Servicios, tenemos el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica y tenemos el Centro de Atención al Sector Agropecuario. Estas son solo víctimas formadas, 18.630 sobre un total a nivel nacional también de víctimas de 544.588 personas, víctimas del conflicto armado. Otro de los objetivos o de la propuesta que tenemos dentro de nuestro plan de acción para el año 2020 es superar la meta que es asignada desde la Dirección General para la Atención a la Población Víctima del Conflicto Armado.
y cada día pues lógicamente atender más y más gente, no solamente población víctima, sino también población vulnerable, porque hay que tener en cuenta que la población víctima tiene doble, algunas poblaciones tienen doble condición, es víctima discapacitado, víctima afro, víctima negro. La clave para la paz, primero es la reconciliación y el perdón, ¿cierto? Perdonar y uno reconciliarse socialmente y creo yo que también aportar uno su granito de arena a la sociedad para poder aportar al proceso de paz. Pereira actualmente es mi hogar, es donde hace 13 años que vivo, pero tengo muchos proyectos de ir al exterior para, no sé, mejorar cada día más. Tengo muchos proyectos de ir a especializarme en mi carrera para luego terminar de ayudar a la población víctima y población vulnerable, que siempre ha sido mi proyecto de vida. De hecho, tengo en mente un proyecto para crear una fundación, mujeres, cabeza de familia, niños que no tienen hogar, habitantes de la calle y población víctima. Hoy me hace feliz, primeramente, mi familia, tener mi familia. Y segundo, saber que ya estoy próximo a culminar mi carrera y que estoy cumpliendo mi proyecto de vida, un proyecto que desde la infancia siempre estuve en mente. Entonces, para mí eso es algo que me hace muy feliz. Y también trabajar en esta entidad que es el SENA, que es una entidad reconocida por el Estado y que aporta a la sociedad. Es algo que me hace muy feliz. Y algo que a mí me satisface mucho es cuando empieza el proceso de paz, porque allí uno ve una esperanza de que todos vamos a vivir cómodamente, de que vamos a poder salir a las calles tranquilamente, de que ya uno se puede desplazar sin ningún temor. Entonces en ese tema me sentí, digamos, como satisfecha y tranquila cuando empieza el proceso de paz. Entonces por eso pido que ese proceso continúe para que todos los colombianos podamos vivir en paz y armonía. No puede haber paz con ilegalidad. Es de sana lógica. La ilegalidad en cualquier acción u omisión rompe la confianza y genera violencias. El país ha sido golpeado históricamente por la ilegalidad, la violencia partidista, el incumplimiento de acuerdos entre gobiernos anteriores y comunidades, el narcotráfico, el fraude electoral, la corrupción. Un reto de interés mayor es sensibilizar a los colombianos hacia el rechazo a cualquier forma de ilegitimidad. Educar para la paz es educar para el cumplimiento de las leyes, para la propuesta de nuevas leyes que llenen vacíos y para el cambio o ajuste de las leyes inoperantes por las vías pacíficas. Este es el tercer encuentro por la verdad, cuyo propósito fundamental es reconocer el impacto del conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes y también hacer un reconocimiento a la fortaleza y a la resistencia de esos niños, jóvenes y adolescentes que hoy tienen una palabra de esperanza para el país. Los niños han sufrido de manera terrible la guerra, los desplazamientos, el mayor número de personas afectadas en la guerra son los desplazados y los niños han tenido que salir de sus territorios en las condiciones más dolorosas después de ver masacres, de ver señalamientos, han visto asesinar a sus padres. Los niños han sido víctimas de violencia sexual, los niños han sido víctimas de secuestro o hijos de personas secuestradas. Los niños han caído en las minas antipersona, los niños han sido bombardeados. Es muy difícil que por lo menos un estudiante te diga, profe, es que yo no puedo volver más al colegio porque a mí me dijeron que si vuelvo me matan.
o yo no puedo volver más para este sector porque como yo vivo en el sector X, entonces si yo vuelvo para acá es porque soy un sapo y me matan. Entonces, debo retirarme del colegio. Que estás con tu hijo y a las horas vaya alguien y te diga que tu hijo no está, que te lo han matado. Y eso es muy doloroso, sientes que te arrancan el alma de dentro para no seguir viviendo, pero igual lo seguí haciendo gracias a la profesora. Tumaco ha tenido que atravesar por una ola continua de violencia en un conflicto generalizado, donde los chicos son reclutados, algunos son convencidos para pertenecer a los grupos, otros obligados a pertenecer. Otros tienen que salir del territorio para no exponerse, abandonar los estudios, abandonar la familia, que es muy duro para ellos. Uno como niño lo asume con miedo, ¿me entiendes? No encuentro como otra palabra, porque a mí me daba como pánico realmente dejar de ser un niño normal y ser ese niño que tiene que afrontar esa realidad, que tiene que ver eso. Pues digamos que pues a mí me daba miedo realmente. En un niño es una marca, queda una marca mucho más indeleble porque tiene pues más abierto su corazón, pero tampoco tiene el nivel de protección que tiene un adulto para superar las cosas, y es un trayecto mucho más largo desde que está niño hasta su edad más adulta, que va a sufrir las consecuencias de ese conflicto armado. Es una huella muy dura que queda en el cuerpo, no solamente, sino y sobre todo en el alma. Después de un trauma, ¿qué hay? Pues hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? Digamos que uno como niño es complicado porque el mundo se vuelve otra cosa. El mundo adquiere una dimensión completamente diferente. Y pues yo digo que me acabaron con mi niñez es porque realmente uno empieza a ver eso. Y es difícil de aceptar. Los mismos chicos no quieren ir al colegio. La primera reacción es: yo no vuelvo más, yo tengo miedo. El año anterior, el 9 de noviembre, asesinaron a uno saliendo del colegio, a unos pocos metros de la puerta de entrada. O lo que es peor, desde el año 2008 hasta hoy son 21 estudiantes asesinados de nuestra institución. Saber que hay casos en los que ha tocado sacar al chico de urgencia y es ya, si no es hoy, pues mañana lo lloraremos. Sería muy fácil que los docentes digan: no, nosotros corremos riesgo allá y no vamos a regresar más a esa institución. Nos reubican, pero queremos apostarle a seguir allí, a hacer esta resistencia pacífica, de decir: aquí estamos. Hay víctimas que deciden organizarse y luchar con ideas y con la palabra. Otros decidimos empuñar un arma y querer hacer venganza con nuestras propias manos. Pero creo que para que mis hijos no vayan a ser víctimas de los hijos de las víctimas, tenemos que hacer eso, sentarnos, dialogar y adicionalmente hacer ejercicios de reconciliación, pero sobre todo buscar cuáles fueron las causas y las consecuencias que llevaron a todos estos hombres y mujeres a tomar la decisión de empuñar un arma. Por eso, hoy también escucharemos las historias de Alejandra y de Óscar, quienes en su infancia, por diversos motivos, se convirtieron en guerreros. Comenzaron a decir que todas las personas de la vereda se tenían que ir. En la noche llegaron de nuevo las amenazas, mataron a nuestra mascota, a nuestro perro. Ahí tomé la decisión de buscar un grupo cualquiera fuera para vengarme de las personas que nos torturaban cada rato. Yo misma quería matarlos y comencé a buscar a alguien que me llevara, y fue así como encontré a las FAREP. Desafortunadamente, un día me encuentro con un supuesto amigo que me dice, que había conocido en el colegio interno, y me dice: vamos a luchar en contra de las personas que asesinaron a tus papás.
no lo pensé ni un minuto, nada, no sabía qué era la guerra, no sabía qué era el monte, no sabía absolutamente nada y me fui. Crecí siempre con rabia, resentimiento, odio, dolor, sed de venganza. Yo creí que teniendo un arma y empuñando un fusil lo iba a conseguir, ¿no? Lo iba a lograr, pero no, vine a sanar esa rabia, ese resentimiento cuando me enfrenté a las víctimas. Cuando ya ves a una víctima de frente, cuando la víctima te dice lo que no quieres escuchar. Por ejemplo, te empieza a preguntar cuáles fueron los motivos porque se asesinó a una persona. No hay ninguna justificación y no hay ningún motivo, pero adicionalmente, cuando tienes la verdad, pues la puedes dar y esclarecer y eso de una u otra forma ayuda a sanar. Y lo otro fue la exploración de quiénes eran esos responsables que podían encarar a la sociedad, que podían decirle a la sociedad muy de verdad que la guerra no vale la pena, que la guerra afectó de manera dramática a los niños, niñas y adolescentes y estaban en capacidad y en posibilidad de pedir perdón. Esa tampoco es una tarea fácil, es una exigencia grande a esos seres. Algunos de ellos lo hacen en nombre de sus grupos armados, otros lo van a hacer personalmente y es la primera vez que se va a hacer en el marco de la Comisión de la Verdad un reconocimiento público de responsabilidades con solicitud de perdón. Yo soy el mayor Danadier Rivera Jacome, oficial activo del Ejército Nacional. Me encuentro en este evento de manera voluntaria. Soy compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde he reconocido mi responsabilidad en delitos de ejecuciones extrajudiciales, en donde hubo víctima un menor de edad. Como comandante del extinto bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, no me enorgullece de ninguna forma contar durante mi paso por el extinto bloque Elmer Cárdenas de cientos de niños, niñas y adolescentes que fueron separados de sus familias al ser reclutados y utilizados en los ejércitos que comandaba. La guerra es el horror, es el dolor y la destrucción del tejido social y familiar. Por eso quiero en este evento, frente a ustedes, con sinceridad, reivindicar y dignificar a las niñas, niños y adolescentes que se vieron afectados por las acciones militares de las FARC-EP durante el conflicto armado. Estos encuentros son los que me han ayudado de una u otra forma a sanarme, pero que también entiendo qué fue lo que pasó en la guerra y qué fue lo que pasó en Colombia, ¿no? Creo que tenemos que estar todos sentados en una misma mesa. Y cuando te digo todos, no solo son las personas que decidimos empuñar un arma, sino también tiene que estar el Estado, las comunidades, empezando por un presidente de Junta de Acción Comunal, por decir algo, la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que hay que reconstruir memoria, porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero adicionalmente creo que tenemos que sincerarnos y decirnos las verdades. Yo creo que la única posibilidad de comprometernos a que lo que nos ha pasado no se repita, no nos vuelva a suceder una tragedia humanitaria del tamaño de la que hemos vivido, es que tomemos plena conciencia. No se trata entonces solamente de encontrar los responsables, que es importante, sino y ante todo de encontrar las causas explicativas del conflicto armado o las que han estimulado, las que han fundado el conflicto armado, las que han permitido que se extienda en el tiempo. Los niños van a la guerra muchas veces porque no tienen otras oportunidades, porque viven contextos de violencia y de pobreza muy grandes en sus entornos sociales y familiares muy especialmente. Necesitamos que nuestros niños tengan garantía para estudiar, que si terminan el bachillerato no se les convierta en una frustración ir a la universidad, porque no tienen recursos. Es mucho mejor que un chico esté en la universidad a que esté en la calle, en el riesgo de que algún grupo armado termine convenciéndolo de que para qué estudiar, mira, si eso no te sirve de nada. He tenido el privilegio de estudiar una carrera y de divulgar lo mío como por mi cuenta, decirlo así. Y he tenido la oportunidad de ver cómo eso lo transforma a uno, ¿sí? Entonces, primero es eso, que la gente pueda hablar,
Y lo segundo es que sea escuchada, porque esto se tiene que conocer, esto es parte de nuestra realidad. Y hablar sana, y cuando te escuchan, pues yo creo que más. Los niños nos tienen que llevar a concluir que la guerra no es un escenario que se pueda volver a repetir y que nosotros tenemos un compromiso con las generaciones que hoy son jóvenes y con todas las generaciones venideras de dejarles un país donde sea posible vivir en paz. En el proceso de paz todos estamos esperando de que, uno, los chicos que están en la guerra salgan de la guerra. Y dos, que los que no están en la guerra no estén vulnerados, porque la guerra y el conflicto está alrededor de ellos. Es el gran reto, la garantía de que diga, hay un verdadero proceso de paz, es que ningún hecho doloroso se vuelva a repetir. Campesinos que labran la tierra, somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.